Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso, cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y le bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones, gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras que a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también allí una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento, también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía en él. Primera iniciativa del joven Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta. Así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con los caravanas de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó: ¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Inicio del Evangelio. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea y su hermano Filipo en Iturea, y Traconítide y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan,
hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él le contestaba, el que tenga dos capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo toda esta declaración, yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Tienen la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero, como reprochara al rey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, también por todo el mal que le cometía. Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a los anteriores, a todos los anteriores. ¿Quién le mandó a meterse en las relaciones de los reyes? A Juan. ¿Quién lo mandó? Después lo matarían y le cortarían la cabeza. Y todo fue por meterse en las relaciones de los reyes. Jesús es bautizado por Juan. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Mientras estaba en oración se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz, tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida. Jesús había pasado ya los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era hijo de José. Tentación de Jesús en el desierto. Jesús volvió a la orilla del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada. Al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Ahí, anteriormente, cuando en los tiempos de Moisés, Dios sacaba de la roca el agua. Y era una prueba del poder de Dios. Y esta vez el demonio toma de ese capítulo y le dice que saque pan de las piedras. Y Jesús le contesta, y si eres hijo de Dios, entonces está poniendo en duda su divinidad.
manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda cosa que sale de la boca de Dios. Eso le faltó poner a Lucas. Lo llevó después al diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y les dijo, te daré poder sobre todos estos pueblos y sus riquezas serán tuyas porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo lo servirás. Es un poco contradictorio porque el poder del mundo lo tiene Dios. Pero hay quienes dicen que el poder del mundo está en manos del demonio. Y así se basa en eso Lucas para decir que el diablo le prometió todas las riquezas de las naciones y que estaban en poder del diablo según el Evangelio. Pero nosotros creemos que el poder de las naciones está en manos de Dios. Dios es el rey de este mundo y del otro. Nada sucede si no es por disposición de Dios. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Eso lo dice en los mandamientos. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, tú eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que se había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús, a la espera de otra oportunidad. Se dice que Jesús cuando murió bajó a los infiernos y ahí pudieron ver la cara de Dios los réprobos, los que habían dicho Dios no existe, los que habían pecado, los malditos, todos vieron la cara de Dios. Y después de eso sigue el fuego eterno en el infierno. Y no se calmará hasta que venga la segunda venida de Cristo y diga a Cristo, he llegado y ahora voy a separar el trigo de la paja. El trigo lo guardará en el granero y la paja la arrojará al infierno, que esta vez sí va a estar eternamente encendida. Y ahí sufrirán los que tengan que sufrir.